¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí Gracias, chao. estamos. Ya hay varios alumnos deseosos de escucharte. Uy, Muy bien. Pues mira, aquí para hacer la sesión, ajá, damos la bienvenida aquí a los jóvenes que están integrándose. ujú. Y bueno, para no generar interrupciones, tú dime, ¿vas a compartir pantalla? No hace Ok, falta. perfecto. Entonces, yo quedo como anfitrión para poder dar acceso a los alumnos que vayan entrando, mientras tú Sí, tienes la libertad de dirigir la sesión. ¿Sale? perfecto. Gracias, Muy Ricardo. bien, perfecto. Entonces voy a Esperamos poner aquí. a que llegue la hora, ¿verdad? Para empezar. Sí, de hecho Ya. faltan 2 minutos, pero ya Ujú. hay varios desesperados por, Ay, por Dios. participar. Eso Muy me bien. preocupa, pero bueno. Bien, voy a dar un mensaje a todos los que van entrando. Recuerden que es importante que tengan como nombre su nombre y no una clave. Por ejemplo, ponía ahí que hay alguien que aparece aquí en la lista con el número 51446. Yo necesito que me diga su nombre para poder ir registrando su participación. Muy bien, a ver si aparece. Porque hemos recibido la indicación por parte de la Secretaría de, de cursos de verano que no demos entrada a quienes no aparezcan con su nombre propio. Entonces, hay alguien que aparece como usuario Emanuel, bueno, pues, supongo que es Emanuel Farías, ¿verdad? Pero el 51446 no sé quién es, entonces sí necesito que me diga su nombre, porque si no voy a tener que sacarlo, ya que no se pueden admitir quienes no estén inscritos. Bien, pues son las 12 en punto. El padre Francisco Nieto va a dirigir esta sesión de videoconferencia. Yo voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para que ustedes queden con el profesor. Muy bien. Pues adelante, padre Francisco. Gracias. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, bien, gracias. Buenos Eh, días. si gustan mantener su micrófono abierto y en algún momento después ya entonces vemos algún acuerdo para cerrarlo conforme sea necesario y si no, pues nos mantenemos así, nada más asegurándonos de que no estemos causando alguna interferencia fuerte con algo que haya cercano. Bueno, pues entonces me presento, soy Francisco Nieto Rentería. Eh, a mí me ha tocado estarlos ocupando en estos días en el tema de formación e historia del Antiguo Testamento. Así que, pues, estoy a sus órdenes. Quisiera fundamentalmente escucharlos a ustedes. Yo les digo nada más, he estado al pendiente de sus el registro que tienen ustedes en sus trabajos, calificaciones y eso, en general van bien, aunque hay algunos que no han completado los ejercicios requeridos hasta este momento, pero en general el grupo va a buen paso a lo que alcanzo a ver yo. Quisiera de todos modos escucharlos a ustedes, cómo van, cómo se sienten. Eh, es una experiencia nueva para ustedes y para nosotros también, esta de clases, de cursos en línea. Y vale la pena un poquito que platiquemos, que planteen alguna pregunta que tengan, alguna cosa que consideren necesario. En la medida de lo posible les responderé. De no poder, pues entonces les diré, espérenme un poquito y buscaré alguna respuesta y entonces ya lo haré con gusto. Así que estoy a sus órdenes, los escucho. Si alguien quiere comentar cómo van, cómo se sienten, esto es algo que está teniendo
digamos, los está ayudando o es algo que los está deteniendo? ¿Cómo van, pues, ustedes? Los escucho. Quien guste participar, estoy listo. A mí, sí me Diana. ha interesado. No, espera. A ver, ¿quién está? Isela. Ah, ok, Isela, sí, correcto. Para mí es algo, a veces cuando no hemos escuchado y todo, pero a veces hay unas cosas que son nuevas y que son interesantes. Primero para reafirmar bien nuestra fe, nuestra historia en las Sagradas Escrituras. Pues, así, a mí me ha ayudado bastante. Ok. Los cursos que ustedes han tomado hasta esta semana, perdón, pregunto, ¿cuáles son los cursos de la semana anterior? Introducción a las Sagradas Escrituras. Introducción a la escritura. ¿Y de esta semana es este concretamente o llevan otro simultáneo? Solo es este. Correcto. Muy bien. Ok. Entonces ya introducción y este planteamiento desde panorama histórico, digamos. Correcto. Muchas gracias, Isela. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto conocerlos. Diana. La verdad me ha gustado mucho el desarrollo de esta materia. Se me ha hecho muy digerible en el sentido de la explicación, la metodología que va llevando. En lo personal, a mí a veces me implica leer 2 veces para poder entender, porque o he escuchado fechas, lugares, personajes, pero como no estoy tan familiarizada, entonces necesito dar esa segunda lectura. Sin embargo, se me hace muy claro, eso sí lo puedo como confirmar, y las actividades que va realizando por día, se me hace también como un aterrizaje muy concreto. Ahorita al final podría hacer una pregunta para que me la pudiera explicar un poco más y dar tiempo a otro compañero. Con gusto. Gracias, Diana. Emanuel. Más de lo que esperaba, ha sido un curso de especialización. La semana pasada estuvo muy bien, pero algunas cosas se me hicieron como que de repente demasiado básicas. Y esa semana como dice, me ha implicado de leer más, recortar cosas que ya sabía y aprender cosas nuevas. Me ha gustado, la verdad, bastante esta semana. Me alegra. Yo imagino, Emanuel, de todos modos, que siempre necesitamos esos datos que nos suenan, ya me lo sé, ya son así, pero como para tener una especie de piso común y entonces poder caminar sólidos en los pasitos que siguen. Qué bueno que van las cosas así. Gracias, Emanuel. ¿Alguien quiere compartir algo? Ajá, Ivette. Buenos días. Para mí son buenos días. Sí, sí. Mucho gusto. Soy de Hermosillo, son las 10 de la mañana aquí. Bueno, está bien. Para mí ha sido, es algo que me apasiona, esto que le tocó a usted, todo este periodo. Me encanta, ya había investigado mucho sobre los reyes. Me encantó esa tabla que nos mandó a hacer porque ya la tenía hecha. Ok. Sí, y me encanta, sobre todo porque he ampliado el panorama, mi información se ha profundizado más y sobre todo me gusta mucho la forma en que nos introduce a leer ciertos pasajes. A mí me ha gustado mucho y la verdad, pues he aprendido más de lo que sabía, he profundizado más y eso me gusta y ya estoy pensando en lo que sigue para leer. Muchas gracias, Bien. padre. Ok, gracias, Ivette. ¿Quién quiere contarnos algún? Ajá, Teresa. Buenos días, buenas tardes. Yo primeramente, soy ya estudiante de Ciencias Religiosas de ahí de la Universidad Pontificia y me atreví a tomar este curso pues para ir aterrizando todos los conceptos que se manejan teológicos y que pues a veces son bastante complicados de entender, pero ahorita usted me ha aterrizado muy bien en la historia de Israel, me ha gustado mucho cómo lo ha presentado
Y déjeme decirle que creo que el documento que más me impactó fue el de David al Mesías. En toda esa narrativa es que yo veía a Jesucristo cuando lo proclamaron rey, todos los signos que son, yo decía, bueno, ¿de dónde la mulita? ¿De dónde las palmas? O sea, todo eso tan significativo es como aterrizar, o sea, realmente el Antiguo Testamento es como el anuncio, ¿no? de Jesucristo, y en Jesucristo pues está la plenitud del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces realmente a mí me ha aterrizado, yo no entendía muy bien por qué era la división de los reinos del norte y del sur, no me habían quedado claro, de hecho ni siquiera en las, pues a veces en las mismas clases, ¿no? ¿Por qué la división de los reyes en Judá, en Israel, las fechas? De hecho, pues también me gustó mucho desde Abraham, ¿no? Ya entendí, me gustó mucho la historia que compartieron, que decía en uno de los videos que desde niño, ¿no? Abraham, que su papá tenía una tiendita con muchos ídolos y que el más grande tumbó a los otros, ¿no? Desde ahí la idea del monoteísmo. Y lo que a mí ahorita me choca en mi fe, a veces, padre, es como pensar, entonces yo vengo creyendo en un Dios, pues sí, que no sé si ellos realmente lo palparon, lo sintieron, fue la forma en que ellos lo vieron. Entonces sí es una confrontación realmente muy fuerte en la fe de decir, pues yo vengo arraigando todo lo que ellos vivieron en esa época, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento, y que viene ya dándole plenitud en Jesucristo, pero a mí todo eso, pues sí me ha hecho, me ha puesto en crisis, ¿eh? O sea, sí llega un choque en la fe de decir, pues o lo aceptas, los vas asimilando, o también llega el momento en que puedes decir, pues es que lo puedes rechazar, porque fue lo que ellos vivieron, lo que ellos sintieron. Digo, a mí sí me ha puesto en crisis, padre. Digo, de hecho, desde que yo creo que empecé ciencias religiosas, he estado en una fuerte crisis de, pues la verdad, de fe. Pues yo creo que, pues bienvenida a la crisis mientras no deje de preguntar. De eso se trata. Se trata de ir buscando y Dios nos va abriendo caminitos y va hasta que vaya nuestra fe encontrando ciertos puntos de apoyo. Y después vamos a otros más, nunca acabamos en eso. Pero mientras sea una crisis que le provoca buscar respuestas, bienvenida a la crisis. Vale la pena, porque entonces irá encontrando respuestas. Poco a poco, seguramente, a veces avanzará con más solidez, en ciertos momentos se encontrará más claridad, en otras le deja más preguntas que respuestas, pero mientras esté abierta a preguntar, está en el lado correcto. Pues sí, digo, de hecho es por eso, y también ahorita ya para finalizar, digo, por ejemplo, Esdras, ahí me sentí identificada, o sea, siento que todo se me derrumbó, y entonces ahorita es volver a reconstruir. O sea, yo así me siento ahorita, partida en 1000 pedazos, y es como el pueblo de Israel, ¿no? Entonces tengo que empezar a buscar de dónde voy a volver a cimentar esa fe, pues que se me vino abajo. Pues la Escritura le ofrece las respuestas, y ese es lo grandioso. Dios sabe cómo ir dándonos, por medio de su palabra, guías. No nos da el plato servido, nos toca ir acomodando las cosas e ir encontrando nuestra propia fórmula, pero la guía está en la palabra de Dios. Así que creo que estamos en el lugar apropiado. Gracias, padre. Gracias. Buenos días, padre. A ver, ¿quién habló? Gloria. Bueno, Gloria está levantando la mano. Vamos a ver, Gloria y alguien más para que ya... Gerardo. Entonces, en ese orden, Gloria y Gerardo Camacho luego. Gloria. Buenas tardes a todos. Me da gusto que hoy sí ya puedo participar en esta videoconferencia porque en la pasada no me fue posible. Pero sí, relacionado al tratado que estamos viendo en esta semana, sí es apasionante la historia de la salvación. Para mí ha sido desde niña muy apasionante
pero lo había estudiado como a grandes rasgos, como algunos puntos importantes, el exilio, la monarquía, pero no tan detenidamente. Para mí ha sido muy importante detenerme un poco más y profundizar esta historia tan maravillosa que la manera como Dios actúa a través de personajes comunes y corrientes que tienen defectos y cualidades, y cómo Dios va llevando esta obra de salvación en personas imperfectas también, que es lo que a veces nos confunde en algún momento, porque quisiéramos que las personas que están realizando la misión que Dios les ha dado, pues que estas personas fueran perfectas, y no es así. La mayoría de todos estos personajes han sido imperfectos, han tenido sus luchas como las tenemos también nosotros. Para mí eso me anima, porque pues reconozco pues que también soy imperfecta, que le lucho, que le busco, que trato de hacer las cosas bien, y que me pasa como San Pablo, que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Pero eso no es nuevo, eso ha sucedido siempre. Desde el principio, cuando inicia la obra de salvación, desde el llamado de Abraham. Me gusta mucho todo la cronología del tiempo, esta línea del tiempo que nos va llevando hasta la deportación, que es lo que estamos viendo con usted, Padre, que es desde los orígenes hasta el regreso, la restauración de los judíos, ¿no? Que ya en la vuelta del exilio. Y sí, una cosa que me llamó la atención precisamente es la obra deuteronomista, obra histórica deuteronomista. No lo había escuchado. He oído hablar del Deuteronomio, del Pentateuco, los 5 libros, pero la obra histórica deuteronomista para mí fue algo nuevo, algo bueno, pues para conocer más, para profundizar más, porque eso sí, para mí es nuevo, totalmente. No lo había escuchado, y me gustó porque me dio la oportunidad de profundizar un poco más, de adentrarme un poco más en esta historia tan maravillosa. Para mí ha sido y sigue siendo fantástica, maravillosa esta historia de la salvación, que también es historia de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias, Gloria. Gerardo. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Padre, por todos los aportes, los resúmenes. Muy bien se me han hecho, excelentes aportes. Lo único que quisiera yo ahí es, para su curso o en otros tal vez, a lo mejor que sería muy importante que usted nos grabara una clase, una videoconferencia grabada y nos la compartiera. A lo mejor es porque yo aprendo más así de estar escuchando, viendo al expositor. Pero me ha parecido excelente los textos que nos ha dado. Y me quedo con una cosa, que ya lo hemos dicho muchos. Desconocer la historia es condenarnos a repetirla. Y se me ha hecho importante, pues, conocer la historia de la formación del pueblo de Dios, la historia de la formación del Antiguo Testamento, pues. Y sobre todo, va afianzando mucho los elementos que ya tenía, pero a lo mejor los olvidé. Y hoy con este curso los he ido purificando, clarificando. Soy sacerdote, y a pesar de ser sacerdote, admito que tenía algunas lagunas ahí en este tema, y esto me lo ha clarificado. Gracias, Padre. Con gusto, Gerardo. ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿Alguien más? Bueno, algunas cosas que creo que vale la pena recuperar, entre otras muchas, y valiosas las intervenciones. Miren, creo yo que de la medida en que comprendamos este bloque, yo sé, la escritura es la escritura completa, y toda la escritura es valiosa,
Pero esto es lo que conocemos típicamente como libros históricos, o bien este planteamiento de cómo ha ido el Antiguo Testamento, cómo va avanzando, cómo se ha ido formando el tema de este curso, Historia y Formación del Antiguo Testamento, en la medida en que tengamos un panorama, digamos, lo más claro posible, en esa medida creo yo que podremos ir acomodando o encontrando el lugar que le corresponden a los diversos textos que leemos, a los libros en general y a los bloques de libros. Una insistencia que quizás se perciba en los apuntes, pero que siempre para mí es un asunto importante, es que aprendamos a leer la escritura no solo en un texto, no solo en un libro, sino en un contexto literario e histórico un poquito más amplio. Eso nos va dando herramientas para comprender mejor los textos y también para interrelacionar los diversos textos que leemos en la escritura. En algún momento yo lo digo, lo recuerdo, esto lo digo ahí en los apuntes, en alguna parte, en la exacta no me acuerdo ya, pero de pronto estamos leyendo las historias de los reyes, sobre todo de antes del exilio, y ahí tenemos que ubicar una serie de profetas. Allí se entiende la predicación de Isaías en determinado tiempo. Allí se entiende al final del reino de Judá, se entiende mejor que leamos simultáneamente al profeta Jeremías, por ejemplo, o leer al profeta Ezequiel, pero en el contexto, teniendo el cuadro del tiempo de deportación y las razones de deportación, entenderemos mucho mejor al profeta Ezequiel. O bien entenderemos mejor al profeta Isaías en el llamado segundo Isaías, cuando nos ubicamos al final del exilio y entonces resuenan y tienen mucho más lógica las palabras que leemos del segundo Isaías, por ejemplo. O del tercer Isaías, cuando ya el pueblo, digamos, los deportados ya fueron repatriados, y ya pasó tiempo y hay una serie de conflictos sobre qué hacer. Vivimos nosotros para recuperar identidad. Nosotros solos, como dice Esdras y Nehemías, o le damos más chance a otros más, como dice Isaías, el tercer Isaías. Es decir, si tenemos un cuadro más claro de esta dimensión de historia en los libros bíblicos, tendremos mucho mayor probabilidad de entender mejor a los libros mismos históricos, pero también la predicación de profetas y los libros de sabiduría y los salmos también encuentran su lugar apropiado y el texto bíblico va encontrando mayor fuerza, ¿no? Así que ese punto a mí se me hace clave. Yo insisto mucho en esto. Ustedes dirán, bueno, pues le toca, esa es su materia. Pues sí, me toca, pero estoy convencido de que sí, de que en la medida en que tengamos un conocimiento más sólido de la dimensión esta histórica, nosotros le llamamos historia de salvación, pero ubicándola en etapas, en libros, etcétera, en la medida en que tengamos mayor claridad de este sustrato histórico, en esa medida tendremos mucho mayor probabilidad de ubicar mejor otros textos, el resto de textos de la Escritura, y de relacionarlos, de ponerlos en contacto. Otro asunto es efectivamente, nuestra manera de leer la historia de Israel, nuestra manera de leer las Escrituras, la manera cristiana es leer desde la lente de nuestra fe en Cristo. Y ciertamente hay muchas cosas que ya empiezan o ya resuenan desde el momento en que las leemos, resuenan como palabras o como eventos que nos van preparando la revelación en Cristo.
Esa es otra de las grandes cosas que vale la pena recuperar. ¿Cierto? En todos los casos se trata de obra de Dios en medio de trabajo también humano. Lo que después en los textos del Nuevo Testamento queda dicho explícitamente como que en la debilidad se manifiesta la gracia de Dios. Aquí esto lo vamos recorriendo paso a paso. En los textos, en los relatos de los libros históricos, encontramos pues eso, historias muy humanas, a veces medio miserables en las cosas que suceden y en los juegos de poder y de tanta cosa. Y sin embargo, la obra de Dios se va desarrollando ahí. Es una historia humana, muy humana al mismo tiempo y muy de Dios. Entonces, es otro elemento que creo que vale la pena tener muy en cuenta en esto. Creo yo que sea un asunto de importancia que vayamos teniendo este sustrato, esta base histórica. Es más, que nos atrevamos. Hay gente a la cual le atrae más la historia y hay gente que casi automáticamente le provoca un poco de rechazo con hablar de historia. ¡Ay, qué aburrido! Sin embargo, en esta historia de salvación, en la medida en que tengamos mayor claridad, solidez, hasta precisión en fechas y en nombres y en eventos, en esa medida encontraremos muchísimo mayor ayuda para el resto de la Escritura. Creo yo que sea asunto importante y pues les agradezco que que estén en estos esfuerzos y estoy a sus órdenes. Y yo creo que, si Dios permite, no será la única ocasión que nos encontremos. Y entonces habrá ocasión de ir avanzando en cuestiones bíblicas. Pero, bueno, esto quería decírselo. Creo que es bueno abrir el espacio para preguntas, asuntos prácticos, no sé, cuestiones que tengan de lo que han leído, de cuestiones prácticas, técnicas. En eso no les puedo ayudar mucho, pero sé a quién preguntarle y ya podré darles alguna respuesta, ¿no? Pero, digamos, abrimos el espacio para planteamientos, preguntas, asuntos que haga falta aclarar para avanzar. Así que de nuevo, con libertad, quien guste participar, entonces plantee lo que tenga que plantear. En la medida de lo posible, pues veremos cómo van las cosas. ¿Alguien quiere participar? Okay. A ver, Emanuel. A mí de repente como que me costó mucho comprender por qué el libro encontrado por Esdras, Nehemías, perdón, se atribuía que fuera el Deuteronomio. Me costó como que un poco de trabajo entender y creo que me parece que en el de ayer, o el de hoy, la verdad no recuerdo, se hablaba que porque las acciones que se narran ahí vienen únicamente en el Deuteronomio, como la fiesta de Sukkot y ese tipo de cosas. Entonces, por eso se infiere que es el libro del Deuteronomio el que encontró, el libro de la ley. Uh-huh. Entonces, con otra pregunta, los otros libros de la Torá, ¿en qué momento se encontraron? ¿O esos nunca se perdieron? ¿Se perdió solo el Deuteronomio? Ajá. Quizá el planteamiento, Emanuel, iría por otro lado. No tanto, nosotros tendemos a pensar en libros y entonces juzgamos desde eso como libros que tenía el pueblo y de pronto los dejó en el olvido o medio los perdió y después los recuperó y así. Quizás sería más conveniente hablar de tradiciones de fe. Es decir, por muchos siglos, la vida de Israel y la fe de Israel dependía de tradiciones orales. El proceso de poner por escrito es un proceso ya más tardío.
Y más que, pues sí, sí hay escritos, ¿cómo no? Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes está los relatos en torno al rey Josías, y ahí se habla del hallazgo del libro de la ley, tal cual. Cuando después, tiempo después, cuando ya regresaron del exilio, también se habla de la ley de Moisés, y ahí sí se entiende libro. Pero la puesta por escrito de tradiciones de fe, pues ya responde digamos, en bloque grande, responde al tiempo del exilio y a después del exilio. Antes hay tradiciones orales. Y por otra parte, no significa que cuando ya hay un libro, cuando esas tradiciones ya se ponen por escrito, no significa que terminan las tradiciones orales, sino siguen vivas y avanzando. Por eso encontramos en los propios libros el proceso de crecimiento de los textos, que ese es otro asunto en cuestiones bíblicas súper interesante, la historia de la formación de los libros en sí, en cuanto a escritos. Pero entonces, cuando ya una tradición se pone por escrito, conviven ambas, el texto escrito y las tradiciones orales, de manera que se interactúan. Y el texto va encontrando hasta crecimiento a partir de tradiciones que van encontrando nuevas reflexiones, nuevos contextos que hacen entender de manera nueva las cosas y que requieren adaptaciones, y los textos van creciendo. Pero sí, hay momentos importantes, y los momentos de crisis son aquellos en los cuales vienen recuperadas las tradiciones de fe, orales o ya puestas por escrito. Y uno de esos momentos importantes es en el tiempo de Esdras y Nehemías, al regreso del exilio, que no fue, por cierto, inmediato, sino ellos responden a unos 100 años después de haber regresado, más o menos. Pero requerían. Y entonces, pues, ¿qué hacemos para recuperar identidad? ¿Qué tenemos de elementos de identidad? Nuestras tradiciones de fe. Muchas de esos elementos ya están puestos por escrito, y entonces en eso nos basamos para reinterpretarlos y reacomodar. Y por ejemplo, si hablamos de Esdras y Nehemías, es interesante que no hay una sola tradición. Esdras y Nehemías representan el bloque, digamos, más rígido de entender la ley. Por lo tanto, Esdras y Nehemías, aquí en Jerusalén, deben estar solamente los israelitas, los judíos, ya se puede hablar de judíos en ese momento, nadie más. Pero en ese tiempo también surgen otros libros que hacen contrapeso. Por ejemplo, un libro chiquito de Ruth que habla de una extranjera que se convierte en creyente del Dios vivo, y que además es la abuela o bisabuela del rey David. Y entonces es una manera de decir, no nada más nosotros, hay que dar espacio a otros. Y en ese tiempo de pronto aparece la voz del tercer Isaías que dice, hasta de los extranjeros Dios hará sacerdotes para el culto. Es decir, hay contrapesos en el propio tiempo, pero pues es el tiempo, en los tiempos de crisis es cuando hay que recuperar las tradiciones, reinterpretarlas, y siempre será la figura de Moisés y la ley los que van a servir como punto sólido de referencia. Ok, de acuerdo. Gracias, Emanuel. ¿Alguien quisiera plantear algo? ¿Necesita aclaración en alguna cosa? Ivette. No tiene el micrófono abierto, Ivette.
Ok, sí, ya, perdón. Padre, una de las cosas que me ha entrado en conflicto mucho ha sido los videos de José Luis Sicre. Ajá. Como nos cuenta las personalidades de todos, pues de David, de todos los que hemos visto hasta ahorita. Pero los plantea de una forma, pues, superhumana, ¿verdad? O sea, con todas las cosas, ahora sí que malvadas, buenas, y de una manera, pues, muy crítica. Entonces, sí me ha costado mucho entenderlo y verlo desde ese punto, porque, como usted nos decía, yo casi siempre trato de leerlo desde la fe, con ojos de fe, de personajes importantes que construyeron esta historia de salvación que llega hasta nuestros días, en plenitud con Jesucristo. Y pues al no tenerlo a usted enfrente como maestro, así vivencial, presencial, me ha costado mucho. Entonces quisiera que me apoyara en ese punto, cómo poder comprender, pues, en el caso, por ejemplo, que David sea lo que fue, todos los puntos que él en los videos nos puso, pues nos los puso hasta abajo, ¿no? A los personajes que uno los tiene, pues, o sea, grandes. Entonces sí me gustaría que me ayudara pues, a calmar un poco esta visión que me tocó escuchar con José Luis Sicre. Sí, mire, tiene razón, de pronto hay cosas que medio nos tumban, no necesariamente la fe, ¿verdad? Pero ciertos conceptos que tenemos así medio asegurados, según nosotros. Y una de las características, cierto, de la manera de plantear las cosas de José Luis Sicre es justamente esa, de no ignorar y hasta a veces poner con marcas muy claras la dimensión humana de la historia de salvación y de los personajes que entran en juego. Hay que decir, por otra parte, que es una manera de plantear, no es la única. Y por lo tanto, esto nos deja preguntas. Yo me atrevo a poner de pronto cosas que sé que van a dejar un poquito de incomodidad, porque sé que se trata de gente que ya se animó, ustedes, a buscar en la Escritura y van a seguir buscando. Y esa es una indicación que nos toca tener siempre en cuenta. Y por eso cuando alguien mencionaba de crisis, me parece que era Teresa, yo digo, bienvenida a la crisis, siempre y cuando sigamos preguntando y buscando. No nos quedemos con un solo planteamiento. Pero déjeme decirle, Ivette, que la propia Escritura y los propios libros históricos ya manifiestan eso. Esta que conocemos, que se conoce técnicamente como obra histórica deuteronomista, tiene esa característica. Ve a los personajes en el aspecto grandioso, pero al mismo tiempo en aspectos medio miserables, muy humanos. Es al mismo tiempo el gran rey David, el elegido por el Señor, el ungido del Señor, del que dice el Señor, he encontrado a un hombre según mi corazón. Es el mismo que después anda haciendo cosas que no tienen que ver y que no van con lo que el Señor le ha dado ya. Tenemos sencillamente en el segundo libro de Samuel, a partir del los capítulos 11 y 12 son muy expresivos en eso. David y Betsabé, y después la presencia del profeta Natán que le dice, pues este hombre eres tú, el que le robó la ovejita al pobre, porque tú le robaste a Urías, le robaste a su mujer y además lo mandaste matar. Es decir, la historia deuteronomista tiene esa característica. Si nosotros leemos Josué, Jueces, Samuel y Reyes, encontramos esta historia que es grandiosa, porque son cosas grandes que va haciendo Dios, la historia de salvación va adelante, pero con medios muy humanos y a veces con bajezas. De pronto nos sorprende y hasta nos puede escandalizar.
Pero si nos revisamos nosotros mismos y nuestro entorno, decimos, mira, pues la historia se repite. Y no porque queramos hacer el mal, sino de pronto nos sorprendemos a nosotros mismos metidos en cosas que decimos, o alguien nos dice, oye, esto no tiene nada que ver con la fe, y uno pensaba que sí. Y uno pensaba estar actuando con bien, y sucede que no. En todo caso, la grandeza de David tiene que ver con eso. Él es rey. El concepto de rey en su momento era casi dueño. Es aquello que el profeta y juez Samuel había dicho al inicio cuando el pueblo pidió un rey. Cuando tengan un rey, el rey se va a tomar atribuciones estas y estas, y se va a llevar lo mejor de sus campos, y va a utilizar a sus hijos para su beneficio, y va a quitarles cosas y les va a entregar a sus cercanos. Y David pensaba así, tengo derecho. Y tiene que venir la palabra profética de Natán para decir, esto no va en los planes de Dios. Entonces, la historia deuteronomista resalta al mismo tiempo la obra grande de Dios, pero la dimensión humana simultáneamente. Existe la otra versión. Si nosotros leemos los mismos relatos en torno a David y Salomón y eso, pero en la historia del cronista, en los libros de las crónicas, comparen, y allí no hay ningún pecado de David. Y allí no hay, o sea, el cronista lo que hace es nada más dejar lo grandioso y omitir, ignorar, prácticamente ignorar los aspectos de debilidad de los grandes personajes. La propia escritura nos da testimonio de eso. Ahí está. Comparen pues la historia, los relatos de David y de Salomón, por ejemplo, en la historia deuteronomista, libros de Samuel y de los Reyes, y en los libros de las crónicas, porque son textos paralelos, pero con visiones bien diferentes. Así que eso hay que tenerlo también en cuenta. Y no es algo, la historia deuteronomista tiene eso, nos dice de la gran obra de Dios, de la grandeza de la obra de Dios, pero de la miseria humana al mismo tiempo, y eso no quita que la obra de Dios vaya adelante. Esa es una de las marcas de la historia deuteronomista. Yo digo, están las dos versiones, pero la deuteronomista, nos da una historia más cercana a la realidad. El cronista nos da una historia más cuadrada, más embellecida, pero que le falta lo humano. En la historia del cronista faltan ciertas cosas comparado con la historia deuteronomista. Yo personalmente digo, las dos son historia de salvación. Pero si quisiera responder a la pregunta, ¿cuál se acerca más a la realidad? Yo me quedaría con la historia deuteronomista. No significa rechazar la otra. Las dos son palabra de Dios. Pero la historia deuteronomista, desde sus planteamientos, que son los que están en el libro del Deuteronomio, por eso se llama así este repaso de historia, esa historia deuteronomista nos acerca más a una historia de salvación que tiene ambos elementos, la gracia de Dios y el poder de Dios, y la humanidad con lo valioso y con las debilidades. Y creo que esa es una enseñanza grande de la historia deuteronomista, que no es en todo caso, que es para corregir ciertos prejuicios en el sentido bueno de la palabra, ciertos juicios que nos hacemos, pero que no son tan precisos. Un poco para irnos corrigiendo y para irnos diciendo, con todo, en ese tiempo y en este tiempo, la historia de salvación sigue adelante. Y los problemas y las dificultades y las debilidades y hasta los escándalos no son para hacernos huir, son para hacernos poner la mirada más en la obra de Dios y para revisar bien cómo vamos, si estamos acomodados o estamos en contra o vamos paralelos pero distantes de la obra de Dios. Es decir, hasta se convierte en una ayuda, creo yo, Ivette. Sí, gracias. Okay. ¿Emanuel?
Sí, bueno, en ese sentido de las visiones, de las dos visiones diferentes de los libros, siempre se me ha hecho muy interesante la historia de Saúl y de David, porque el Señor muestra una predilección por David desde el principio. Y si nos apegamos por ejemplo, a los 10 mandamientos, pues David cometió crímenes mucho más graves que atentan contra la Torá directamente, que Saúl no cometió. Y Saúl fue rechazado incluso antes de la nigromante y de muchas cosas, ¿no? Entonces sí hay como que una tendencia de parte de Dios muy marcada, reflejada en los libros, a favorecer a David y perjudicar a Saúl, como lo veíamos en uno de los videos. Otra cosa, yo creo que es mi sentir muy personal, y tal vez a lo mejor por mi historia en los estudios y eso, creo que una dificultad muy grande que podemos enfrentar al acercarnos a textos del Antiguo Testamento como de este tipo es querer dar luego el salto a Jesucristo. Sí es cierto que la revelación va toda enfocada a Cristo y es la cumbre y todo eso, pero cuando damos inmediatamente el salto luego a Jesucristo, creo que a veces perdemos ciertos detalles o cierta sensibilidad que lleva el texto y que era muy obvia para los judíos, para los apóstoles, para el mismo Cristo, pero que nosotros por cuestión de distancia cronológica no la tenemos ya. Entonces creo que sí, una tentación de querer luego dar el salto a Jesucristo nos puede a lo mejor impedir un poco abrazar en profundidad eso. Porque, por ejemplo, para nosotros puede no tener sentido la destrucción o construcción del templo porque no somos judíos. Y luego pasamos, pues sí, Jesucristo, la resurrección, los 3 días, y Jesucristo el nuevo templo. Pero si no comprendemos desde una óptica hebrea la importancia que era el templo, pues difícilmente vamos a poder dar una interpretación más adecuada, creo yo, a lo que es la reconstrucción de ese templo, a lo que es que regresen todas las figuras que se habían llevado en el exilio, a ese tipo de detalles, ¿no? Pues. Sí, es muy cierto, y tú recuperas un punto importante. ¿Cierto? Al final nuestra lectura cristiana nos llevará a Cristo, pero hay que darnos tiempo para ir leyendo en detalle e ir encontrando el sentido propio de las cosas. Nos pasa con el texto del Emanuel de Isaías. Fácilmente lo lanzamos al texto de San Mateo y entonces nos perdemos la riqueza del texto de Isaías y automáticamente nos perdemos la riqueza de Mateo, porque nada más automáticamente, casi literalmente lo pasamos el texto, sin la riqueza del texto. Eso nos pasa, es un riesgo grande. Y claro que se convierte, y muchas gracias, Emmanuel, en una propuesta de leer en detalle los textos y ponerlos en su contexto concreto, histórico, literario, en su momento. Y entonces adquieren mayor riqueza y llegan al Nuevo Testamento entonces con mucha mayor riqueza también. Sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere participar? No sé si me escuchan. ¿César? Sí. Sí, soy César. Sí. Yo solamente quiero agradecerle porque están muy bien seleccionados los textos y sobre todo porque nos ha puesto a trabajar directamente con la Sagrada Escritura. Es un comentario. Muchas gracias. Ok. Les comparto que esta es otra de mis convicciones. La palabra por sí sola tiene poder para decirnos de ella misma y para transformarnos. Y creo que un reto grande es hablar menos y dejar que sea la palabra la que hable. Claro, no están de más ciertas ayudas, ciertas herramientas para contextualizar mejor lo que leemos, pero la palabra tiene poder por sí sola y creo que ese es un gran reto para nosotros como iglesia, como hermanos y en nuestra palabra, en lo que decimos, en compartir nuestra fe, dejar que sea ella, la palabra, la que tenga
valga la redundancia, la palabra más fuerte. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, César. ¿Sí, Fabi? Yo creo que para mí ha sido muy enriquecedor, sobre todo también la parte de los exámenes de texto, porque es un fijarse a detalle minuciosamente cada una de las acciones de los personajes y acontecimientos bíblicos. Entonces eso mismo, si lo traslado a la lectura continua, a veces pierdo de vista ciertos pequeños detalles que Dios va teniendo en la historia del pueblo. Entonces eso para mí yo creo que es muy importante, el leer la historia con detenimiento, con cierta simpatía y empatía a la vez, pues para ir conociendo un poco más lo que fue la historia del pueblo de Israel y esa historia pues que se da en continuación con el Nuevo Testamento y a su vez con mi historia, porque también es un Dios que camina conmigo a lo largo de mi proceso, a lo largo de mi vida y con mi pueblo, con mi comunidad. Entonces es muy rico el detenerme, el estar ahí, el vivirlo, el sentirme parte del texto. Ajá, sí. Sí, muchas gracias, Fabi. Y esto yo lo aprendí desde que estaba estudiando teología. Un profesor, seguramente lo conocen porque por sus escritos, un profesor, era mi profesor, Carlos Junco Garza, que es de Monterrey, y yo tomaba clases y él me dio algunas clases y él nos ponía siempre nosotros decíamos en ese momento, al inicio, detestables exámenes de texto, porque era, cada que llegabas a la clase, los primeros 10 minutos eran examen de texto. Y yo le agradezco mucho eso porque es eso, exactamente. Primero fíjate en el texto. Después podemos hablar todo lo que queramos del texto, pero una vez habiéndolo conocido, de otra forma no tiene mucho sentido. Y a mí se me hace valioso eso que la práctica era una cosa de pronto engorrosa y pesada, porque apréndete de memoria y tanta cosa, pero a final de cuentas, si no leemos el texto con detenimiento, ¿qué sentido tiene estar hablando de textos que ni siquiera los conocemos, ¿no? Y bueno, por ahí va la cosa. Quisiera, no había tenido cuidado de revisar. Voy a leer los mensajes que vienen por escrito. Se me hizo muy difícil, dice Rosy Díaz, se me hizo muy difícil ubicar con exactitud los reinos de la monarquía de Israel. Busqué los textos bíblicos y siento que no estoy muy familiarizada con esa cronología. Uno de los ejercicios iba precisamente a eso, a casi nada más cifras y citas bíblicas, con esa finalidad. Porque es cierto, de pronto damos unos grandes saltos enormes en el tiempo y dejamos muchos huecos. Y entonces, en la medida en que leamos en detalle el texto y nos fijemos en lo que dice el texto, los años, reinó en el tiempo tal y todo, tenemos mayor probabilidad de captar mejor lo que estamos leyendo allí. Dice, todos los que entraron después de la deportación, eso fue histórico o también solo como punto